Oye, estamos exigentes hoy día. Oye, y el... Ella, la no exigente. Eso, dame mi celular. Rafa, gracias. Perdón, le voy a dar la espalda. Ya. Sí. 10 segundos. Pero parto con el video, ¿no? 5. Hola, bienvenidos otra vez a una edición del Café del Futuro. Esto ya no da a más, estamos muy contentos porque cada vez los cafés convocan a más personas, así que primero vamos a partir con un aplauso para todos nosotros mismos y para todos ustedes que nos acompañan a través del streaming utilizando el hashtag Café del Futuro como siempre, y hoy agregamos un nuevo hashtag para poder identificar esta conversación que es ¿qué es la realidad? El tema que nos convoca hoy día es una preocupación fundamental. Durante tanto tiempo vivimos en este universo donde parecía que las cosas eran de una sola forma y que en realidad había algo objetivo. Y por suerte ya pasamos al lugar en que eso ya no existe, así que nos vamos a validar desde la percepción individual. Viva Maturana y Varela. Voy a presentar primero a nuestros 3 panelistas de hoy. El primero de ellos es José Tomás Alvarado, abogado y doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra, España. Es profesor asociado del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha impartido cursos de metafísica, filosofía del lenguaje, epistemología, filosofía de la ciencia, lógica, ética, entre otros. Sus investigaciones se han concentrado fundamentalmente en la metafísica analítica, pero también ha publicado trabajos sobre filosofía del lenguaje y epistemología. Siguen más cosas. Bienvenido, José Tomás. Nuestro siguiente invitado es Gianni Talarita, doctor en teoría de cuerdas de Queen Mary University of London, Reino Unido, profesor asociado a la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador visitante del Fine Institute of Theoretical Physics de Minneapolis, Estados Unidos, de la Università di Pisa, Italia, y de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. En muchos idiomas, tu currículum un poco complicado. Sus investigaciones se han concentrado en solitones aplicados al problema del confinamiento de quarks, holografía y teoría de cuerdas. Estamos súper impresionados con todas las palabras. Bienvenido. Qué curiosidad, ¿qué es un solitón? ¿No? Algo que está muy solo tal vez. Ya. Rocío Mayol es psicóloga clínica, magíster en ciencias biológicas, mención en neurociencias y doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile. Profesora adjunta del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Unidad de Psicosis del Hospital Clínico de la Clínica de Psiquiatría de la Universidad de Chile, Universitaria de la Universidad de Chile. Hoy estoy un poco furciada, pero ténganme paciencia. Sus investigaciones se han concentrado en la búsqueda de biomarcadores neurobiológicos para la detección temprana de enfermedades psiquiátricas y el estudio de la neurobiología de sistemas sensoriales y su impacto en funciones superiores en enfermedades psiquiátricas. Todos ellos, como se habrán dado cuenta, tienen muchas razones para estar aquí frente a la pregunta que nos convoca, que es ¿qué es la realidad? Y dado que está tan bien hecha la pregunta, voy a partir con ella, contigo, José Tomás. A ver, la, la, la cuestión sobre qué es la realidad es una cuestión que en principio tiene que ver con qué tipo de entidades son aquellas que constituyen el mundo, al menos en su nivel fundamental, ¿no es cierto? Yo creo entender que las dudas que tú planteabas o que tenían que ver más bien con nuestro problema sobre cómo accedemos al mundo, cómo accedemos a la realidad. Y ese es el tipo de cuestionamiento que aquí, en fin, que en la convocatoria parecían más importantes. Y claro, desde hace unos 4 siglos en filosofía han surgido una serie de cuestionamientos
que uno puede localizar históricamente, quizás con cierta precisión, con Descartes, ¿no? Descartes, a comienzo de la primera mitad del siglo XVII, inicia sus famosas meditaciones metafísicas, las meditaciones de prima filosofía, poniendo en cuestión todo el conocimiento y todas las creencias que estaban generalmente admitidas hasta ese momento, ¿no? Ahora, Descartes no era un escéptico. Un escéptico se llama una persona que sostiene de manera general que no podemos conocer cómo son las cosas y tampoco podemos tener creencias justificadas acerca de cómo son las cosas. Bueno, Descartes, aunque no era un escéptico, él adopta una perspectiva escéptica por motivos metódicos al comienzo de su meditación metafísica. Su objetivo es específicamente tratar de conseguir bases completamente sólidas para el conocimiento. O sea, si antes admitíamos creencias perceptivas, por ejemplo, como base para, qué sé yo, nuestras creencias acerca de que hay animales y qué sé yo, y características básicas de la materia, la idea de Descartes es poner en cuestión y asumir como si fuesen falsas todas las creencias para las cuales nuestra evidencia, estaba pensando inicialmente en la evidencia perceptiva, admita por lo menos alguna posibilidad de error, ¿no? Entonces, para muchos este es el punto de partida de la filosofía moderna. A ver, pero vamos aplicando todo esto. Descartes diría que la taza. Llevemos ahí todo esto que acabas de decir. No, Descartes lo que está diciendo, mira, es si uno supone que uno tiene conocimiento de que hay una taza sobre la mesa, el cuestionamiento que él plantea al comienzo de la primera meditación metafísica es que realmente no tenemos conocimiento de que hay una taza sobre la mesa. ¿Por qué? Bueno, hay varios... Porque en rigor no hay ni una duda de que la taza está sobre la mesa, en teoría. No. Sí, hay dudas. O sea, ahora el punto es qué tipo de dudas. No sé, Descartes dice, bueno, muchas veces los sentidos nos han engañado. Si nos han engañado en el pasado, perfectamente podría estar yo ahora sufriendo una alucinación. No sé, tú te dedicas a esas cosas de alucinaciones y qué sé yo. Tú te dedicas a esas cosas. Aquí hay mucha gente que puede no estar percibiendo la taza, hay que decirlo. En segundo lugar, está la diferencia entre el sueño y la vigilia. Y la tercera hipótesis, que es la más extrema, se llama la hipótesis del genio maligno. Si supongamos que hubiese un gran genio muy poderoso que está generando en nosotros la ilusión de que estamos viendo algo así como la taza, cuando en realidad no estamos viendo la taza. Entonces, si uno supone esa hipótesis final, que es la hipótesis del genio maligno, y que se ha repetido muchas veces, qué sé yo, ustedes seguramente habrán visto esta película Matrix, ¿no es cierto? Bueno, Matrix está antecedida por ciertas discusiones filosóficas unos 20 años. Entonces, una serie de filósofos, mucho tiempo antes, propusieron la hipótesis de los cerebros en una cubeta. O sea, supongamos que unos científicos la noche anterior te sacan el cerebro, lo enchufan a una supercomputadora, lo meten en una tina de nutrientes donde tiene todo tipo de elementos, las células del cerebro para continuar funcionando, pero no, tú eres simplemente un cerebro porque tu cuerpo lo botaron, metido en una tina de nutrientes y enchufado a una supercomputadora que está generando todo tipo de impulsos como los que tú tendrías si estuvieras en una experiencia consciente. Ese tipo de hipótesis es una variación de la idea de que Descartes. está pasando hoy, digamos, pero es una buena hipótesis. Ok. Entonces, ¿por qué razón yo no sé que hay una taza sobre la mesa? Porque si yo ahora fuese un cerebro en una cubeta, yo tendría exactamente el mismo tipo de experiencias empíricas, el mismo tipo de apariencias observacionales que tengo ahora cuando me parece que hay una taza sobre la mesa. Entonces, como no podría yo discriminar esa situación en que si me encontrase como ser una cubeta respecto a la situación actual, yo realmente no tengo conocimiento actualmente, la situación que me encuentro ahora, de que hay una taza sobre la mesa. Vamos a dejar para después de comerciales cómo resolvió Descartes ese problema, ¿ya? Porque no, yo creo que Descartes lo resolvió, pero quiero decir, es un problema filosófico que después estuvo dando vuelta en la filosofía occidental por 400 años, o sea, en fin, pero dejémoslo ahí. Suavecita, ¿qué opinas tú sobre la misma pregunta? Le estoy tapando a todos ustedes a ella. ¿Me echo para atrás? Sí. Perdón. Dale. Bueno, lo que muchos autores plantean es que uno podría, o más bien habla de la percepción de la realidad, que es una percepción constructiva. Y muchos plantean de que nosotros nunca podríamos llegar a conocer una realidad como tal. Y de hecho, tú mencionaste a Maturana y a Varela, y ellos plantean, y es una discusión bien interesante acerca de nuestro determinismo estructural.
Es decir, que nuestro conocer es un conocer biológico. ¿Ya? Y nosotros conocemos lo que nuestra biología nos permite conocer. Pero no solamente esto es estático, sino que además hay interacciones con un entorno, ¿cierto? Y eso es lo que hace que estas representaciones, Varela lo mencionaba como significado, él cuestionaba harto la idea de representación, porque la representación vendría siendo como un espejo del mundo, y el sistema nervioso no haría eso, no tendríamos una representación que fuera un espejo del mundo, sino más bien es una percepción constructiva, sería un significado. Y es por eso que también nosotros, cada persona, por ejemplo, de este café, se va a ir con una idea distinta. Si tuviéramos la realidad, tendríamos una opinión. Y eso no va a suceder. Aquí algunos van a ir como, oye, estuvo increíble, otros sí, más o menos, otro hoy me tuve frío, otro no, estuvo bueno, etc. Porque es la interacción con el entorno, es lo que es lo que hace la construcción, ¿cierto?, de estos significados en la interacción con la realidad. Oye, este es un buen experimento, ¿ah? ¿Podría el equipo de producción instalar una cámara ahí y preguntarle a la gente que se vaya qué es la realidad? Porque es bonito cuando empezamos a reconocer la múltiple realidad. Y es algo que desde la ciencia, cuando uno tiene cierta forma de medir la realidad, parecía no existir hasta que llegó como la estrella pachamámica de las ciencias, que es la física cuántica. Hay que darle como un aplauso porque nos permitió juntar dos mundos que en teoría estaban muy separados y nos abrió estas posibilidades de que existiera más de una realidad, tal vez más de algún tiempo. Por supuesto, todo lo que estoy diciendo es incorrecto, tú puedes corregirlo todo, pero esa fue como la esperanza que me llegó a mí en un momento, como que dije, bueno, qué ganas de poder juntar esta sensación de que hay algo más con la ciencia, ¿verdad? Y la física cuántica abrió como un territorio donde uno podía navegar. Entonces te quería preguntar, ¿qué es la realidad, o debería decirte las realidades? Primero de todo, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. La pregunta, desde el punto de vista de un físico teórico, tengo que decir primero de todo que a mí me pasa lo mismo con el español de lo que pasó antes, porque yo mezclo italiano con español, entonces perdón si me invento algunas palabras. No, nos gusta. Está bien. Desde el punto de vista de la física, o sea, yo creo que es bastante más simple de mis colegas, porque nosotros definimos la realidad más que nada como lo que es, lo que obedece a las leyes de la naturaleza, digamos, las leyes fundamentales de la naturaleza, que son, hay 4 fuerzas, etcétera, etcétera, y entonces lo que nosotros podemos observar y medir de esta forma, nosotros decimos que es real. Ahora, si entramos en el mundo de la física cuántica, hay mucho más que decir, no es tan simple. Y si entramos en el mundo de la teoría de cuerdas, es mucho peor todavía. Pero sí, digamos que la física cuántica es un poquito más complicada porque ahí empezamos a cuestionarnos el determinismo. El determinismo es algo súper simple. Por ejemplo, si yo agarrara esto, por ejemplo, y el determinismo me dice que si yo tiro esto para arriba y conozco las condiciones iniciales con las que preparé esto, ¿sí? Si yo lo tiro para arriba y sé exactamente cuánto impulso le di y cuál es la trayectoria, entonces con certeza absoluta, si conozco las leyes de gravedad, sé dónde va a caer y cuándo. Eso es el determinismo absoluto. Y algunas personas, por ejemplo, antes de la mecánica cuántica, pensábamos que el universo se había formado hace 15 billones de años con unas condiciones iniciales bien dadas que han dado que a través de su evolución llegáramos hoy día a esto. Pero la mecánica cuántica es todo lo contrario. De hecho, te enseña que no es verdad. Que si yo tiro esto y sé exactamente... Bueno, la verdad es que no puedo saber exactamente las cosas. Pero tiro esto, entonces no tengo idea de en verdad dónde va a terminar. Sé que con una probabilidad más o menos va a terminar en algún punto, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo es todo un tirar de dados. Entonces esa certeza, ese determinismo ya lo perdimos. Y con teoría de cuerdas es... volvimos a la incerteza. Claro, o sea, la teoría de cuerdas es una teoría extremadamente cuántica, pero que quiere hacer algo más todavía, que es unificar gravedad con mecánica cuántica, hacer una teoría del todo junto a todas escalas, pero todavía estamos bastante lejos de Eso lograr. te iba a decir, una vez el año pasado tuve la suerte de hablar con un humano de tu tipo, especialista, su especialidad era hoyos negros.
y le digo, bueno, ¿qué onda con esto de la teoría? Me tiro como que la gente podría creer que yo sé de teoría de cuerdas, pero no. Traté de leer muchas veces y nunca aprendí nada porque es muy difícil. Y lo que me dijo es, sí, buena onda con la teoría de cuerdas, pero es como el Woodstock de la física, o sea, es como algo que está lejos, que está cero de cero comprobado, y en ese sentido ha servido mucho a Hollywood, pero todavía a la ciencia no le... O sea, la ciencia sí ha servido, pero digamos No que... quiero decir que sea inútil. No, para nada. Pero es completamente verdad que es una pura teoría. No tenemos ninguna verificación experimental de esto, absolutamente. Se basa sobre... es casi una fe religiosa, pero no es religiosa porque es matemática. Nosotros nos basamos sobre las leyes de la matemática que nos dicen que tendría que ser real, podría ser real. Pero de ahí a lo que, de lo que dije antes, que es real, o sea, tendríamos que poder medirlo, verlo, observarlo, en aceleradores de partículas, etc. Y nada en todos los que se dedican a esta teoría de cuerdas nos ha permitido acercarnos un poco a que es real. O sea, hasta ahora no existe un experimento que se haya acercado directamente a teoría de cuerdas. Estamos hablando de cosas que son, tienen una escala de 10 a la menos 33 centímetros. O sea, imagínense la escala súper chica, súper chica. Un átomo es 10 a la menos 10. Imagínense, o sea, es una cosa bestial. Entonces, de ahí no podemos. Necesitaríamos un acelerador de partículas del tamaño de la galaxia para poder hacer eso. Y no podemos construir. Puede que no nos enteremos, entonces. Puede ser que yo, por ejemplo, siga mi carrera pensando que es real, pero puede ser una mentira. Igual uno siempre le tiene fe a ese como 80% del cerebro que en teoría no usamos. Seguro que ahí uno sabe que esto es real, ¿o no? Por favor, no eso. Oye, que nos mira mucha gente que no ocupamos el cerebro completo. Como... Bueno, de lo que no sabemos del cerebro, haciendo más precisa con el proyecto Brain. Sí, por favor. De lo que no sabemos del cerebro, tal vez ahí uno podría encontrar una buena solución, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí. Oye, José Tomás, me causa mucha curiosidad de qué forma uno puede plantear las preguntas de la filosofía de la ciencia. Cuando tú enseñas esto y te enfrentas, por ejemplo, a lo que hace él, a la irrealidad de Gianni o a los temas de percepción, ¿cuáles son las preguntas que se hace en la filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia es una disciplina relativamente específica que toma cosas de epistemología general. O sea, yo estaba hablando de esas cosas de Descartes. Eso es, por decirlo así, dudas acerca de la confiabilidad de los sentidos y qué sé yo. Pero en filosofía de la ciencia hay preguntas mucho más específicas y no solamente son acerca del conocimiento, o sea, cómo es que se puede justificar el conocimiento científico, sino que también hay muchas preguntas de tipo ontológico, o sea, es qué tipo de entes son aquellos de los cuales se trata en la ciencia. Por ejemplo, una pregunta muy interesante es qué cosas serían las supercuerdas, ¿no? Y cuestiones sobre mecánica cuántica, por ejemplo, en qué tipo de realidad tendrían que ser las cosas en el nivel más básico. Hay hoy día una escuela muy importante de filósofos de la física que están pensando que en el nivel más fundamental lo que tenemos no son objetos, así uno se imagina como una especie como de pequeña partícula que choca con otra, sino que lo que tenemos son estructuras, relaciones, redes de relaciones subsistentes, y eso es lo que determina después lo que después uno va a poder observar macroscópicamente, etc. Y la teoría de cuerdas sería algo que eventualmente podría entrar en ese punto, ¿no? Pero después problemas sobre, por ejemplo, cómo está justificada nuestras prácticas inductivas. No sé, qué sé yo. Si uno cree saber que los gatos, por ejemplo, son mamíferos, por colocar cualquier ejemplo, nosotros en principio hemos llegado a saber eso por inducción. O sea, hemos constatado en un caso que un gato es mamífero, en otro caso que un gato es mamífero, en otro caso que el gato también es mamífero, y hemos proyectado esta conclusión a decir que todos los gatos son mamíferos, pero no hemos estado en condiciones de constatar lo que sucede con cada uno de los gatos. Solamente hemos visto un número finito de gatos, no conocemos los gatos que van a existir en el futuro, etc., ¿no? Entonces, ese es un problema, por ejemplo, filosófico clásico acerca de la justificación de la ciencia. Otra pregunta importante es, ¿qué estatus tienen las entidades teóricas en la ciencia? Por ejemplo, lo que está haciendo Gianni tiene que ver justamente... ¿Qué es una entidad teórica? Bueno, hay muchas entidades que tú no puedes observar directamente. Tú no puedes observar directamente un electrón, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero un átomo, ahora no sé si dicen que se puede observar, pero en fin, sé que es discutible, pero
Pero, bueno, ¿tenemos realmente razones para postular que hay esas entidades teóricas o solamente tenemos que limitarnos a las meras apariencias observacionales? Cuando uno dice que hay un electrón, estamos realmente, o sea, la ciencia exige el compromiso con la existencia de una entidad específica que es lo que llamamos electrón, o se trata simplemente de un mecanismo para calcular, por decirlo así, las observaciones experimentales, un mecanismo que nos ayuda a efectuar cálculos, ¿no? O sea, hay toda una corriente filosófica que se ha llamado positivista, en fin, hoy día los llaman empiristas constructivos, que sostienen que la tarea de la ciencia consiste exclusivamente en salvar las apariencias observacionales, no comprometernos con entidades teóricas. Y otro campo de gente en filosofía de la ciencia que se denominan realistas científicos, que dicen, no, mira, la ciencia en muchos casos nos entrega evidencia suficientemente confiable como para pensar que esas entidades teóricas existen. Entidades teóricas como digo, el electrón, pero también como, no sé, como los genes, por ejemplo, en biología, entidades teóricas como... Claro, pero ahí, o sea, es bien como antigua la apreciación, porque hoy día los genes, los electrones, las nanopartículas son cuestiones que son bastante concretas. O sea, eso era como súper determinado por la estructura humana nomás. No, o sea, lo que, La idea de que es los teórico. empiristas constructivos lo que sostienen es que nosotros en la ciencia, aunque se hable de electrones o genes, son simplemente formas abreviadas de facilitar nuestros cálculos. No es que existan electrones. Lo que solamente un empirista constructivo se compromete con las meras apariencias observacionales. Por favor, dime qué opináis de todo esto. No, yo no soy como dormir la noche, si pensás. Yo no soy empirista constructivo para nada, soy realista. Eso no, si la cosa... Mira, yo diré una cosa. O sea, imagínense que, por ejemplo, no sé, esta taza está hecha de electrones, y nosotros decimos, bueno, la taza está acá, perfecto, etcétera, etcétera. Pero yo les digo, y es verdad, que si yo sumeo siempre más dentro de esta taza, dentro de los átomos de la... Si tú haces ¿qué? Un zoom. Se me Ah, acerco siempre más y, zoomeo. y Ok, voy a pensé que era una palabra escalas más italiana, chicas. Voy a escalas más chicas, porque no existe esa palabra, supongo. No, si existe, no sabía si era una... Perfecto. Y en algún momento llego a la escala de los átomos y más allá. Bueno, definir algo como que está ahí no lo podemos ni siquiera hacer. O sea, los electrones mismos no están en un lugar bien preciso. O sea, Se mueven. Claro, se mueven, oscilan, fluctúan. El mundo a escalas muy chicas es completamente una fluctuación constante, un caos total, cuántico, todo se mueve como quiere. Es como que literalmente tengan una especie de dado, ¿sí? Y tiran el dado, y este dado tiene unas caras infinitas, un dado infinito. Y el dado le dice, bueno, en este momento ponete acá, en este momento ponete acá. Y constantemente el mundo cuántico está en esta fluctuación. Y nosotros lo mejor que podemos hacer, y lo hacemos en la ciencia, es tomar promedios. Entonces decimos, bueno, ¿sabemos qué vamos a hacer? Vamos a mirar la taza, el electrón que hace la taza por mucho tiempo. Y tomamos muchas fotos. Y en un momento estuvo ahí, en un momento estuvo acá, en un momento estuvo acá. Promediamos todas las fotos y decimos, está ahí. Pero en verdad, si está ahí en ese momento, no lo sabemos. Pero la taza sí está acá. Entonces... La inducción es medio complicada en el mundo de los electrones, entonces. Esta cosa de los gatos no puede funcionar tanto a escala de electrones. Nosotros tenemos nuestro gato, el gato de Schrödinger, que es otro problema de gatos. Pero... Oye, me importa mucho porque ese mundo donde el cerebro estaba en una tina estimulado y la Matrix, que nos sorprendió a todos mucho esa película, a todos los que se nos cayó el carnet hace un segundo atrás, porque Matrix, no sé si tú la viste, pero bueno, existió. Nos sorprendió mucho esa película porque era la evidencia muy clara de que estábamos a un paso de poder incluso modelar la realidad y percibirla como tal vez la podríamos diseñar a nuestro gusto, ¿no? ¿Qué tan cerca está hoy día la neurociencia de efectivamente provocarnos o darnos como alternativa esa posibilidad? Porque entonces, ¿para qué vivir? ¿Por qué no vivir de esa otra forma si al final lo que vive es nuestro cerebro percibiendo? O sea, en tu pregunta te refieres como una realidad Primero, paralela. ¿qué posibilidades tiene la neurociencia hoy? ¿Qué tan real es la Matrix hoy? O sea, con lo que trabaja la neurociencia es la realidad virtual, que eso sí es una forma de poder estimular, ¿cierto?, nuestras vías sensoriales, que son los que nos envían la información para poder hacer la integración de este.
O sea, hay una forma de poder estimular el sistema que es la realidad virtual y donde hay hallazgos bien importantes y que se ocupa también para entender mecanismos y para poder realizar intervenciones terapéuticas. Ahora, el hecho de tener quizás una realidad paralela, creo que ahí no es posible poder aseverarlo. Es decir, como que existe otra realidad, porque el fondo es como cosificar quizás o separarnos de... Hoy día hay hartas investigaciones que están trabajando en anular ciertos sectores del cerebro o activar otros para, por ejemplo, borrar zonas donde están los recuerdos o los traumas o estimular algunos donde uno tiene, no sé, puede resolver problemas del ánimo, por ejemplo, estimulando el cerebro de alguna forma. Y eso no es muy distinto a lo que plantea aquí nuestro amigo con el cerebro en latín así como inyectado. En ese sentido, ¿qué tan real o qué tan a la mano tenemos la posibilidad de armarnos la realidad que queremos? O sea, igual hay limitaciones y esto está relacionado con los tipos de procesamiento de la información. Es decir, una forma de poder desarrollarse todas las percepciones y poder inferir, ¿cierto?, acerca de este mundo es a través de la información que nos llega de los sentidos, ¿cierto? Lo que llega, el olfato, el gusto, etcétera. Pero otra forma, que eso se ha llamado clásicamente como una forma de procesamiento bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Pero otra forma también que no podemos negar es qué pasa con nuestra experiencia, qué pasa con nuestras interpretaciones, qué pasa con aquello que nosotros, nuestra relación con el entorno, con nuestra construcción con el entorno, porque la visión siempre es activa, es una percepción activa. Nosotros no absorbemos el entorno, sino que interactuamos con él. Y por eso en esta discusión, claro, me falta esa interacción, porque es cierto, aquí está la taza, pero esta taza no es la misma ni para mí, ni para ti, ni para... La interacción con ella es lo que es igual de dinámica que los fotones. Claro, o sea... Y los electrones. Es interesante. Quiero decirles que luego del hit de las encuestas del pasado en el Congreso Futuro, o sea, en nuestra cuenta de Congreso Futuro, tenemos una encuesta para hoy, que es: ¿qué es la realidad para ti? 1, lo que percibimos. 2, interpretaciones. 3, no existe. Está medio como la misma alternativa, pero igual la pueden contestar o la pueden criticar, ¿ya? Queremos saber qué les pasa a ustedes con las interacciones entre ustedes mismos, porque tú encuentras que él no debería poder dormir muy bien por su tema con la realidad. ¿Qué piensas tú de él o de ella? A mí me parece muy interesante eso. No, fascinante. Y claro, la verdad es que uno tiene experiencias con trabajo con gente de otras disciplinas, en física, yo no me dedico mucho a cosas de filosofía y la psicología y la ciencia cognitiva, pero tengo muchos colegas que sí lo hacen. Entonces eso es una cosa permanente, ¿no? Pero además, o sea, puedo añadir un poco a lo que indicabas tú. Kant es famoso a finales del siglo XVII por razones puramente filosóficas, por haber sostenido una cosa que hasta cierto punto es semejante a lo que tú estás diciendo, esta idea de que la percepción y nuestro conocimiento de objetos surge no de una manera meramente pasiva, no es que nosotros estamos, por decirlo así, simplemente recibiendo una información del entorno que llega a nuestro conocimiento, sino que nuestro conocimiento requiere además un elemento activo del entendimiento. Ahora, la forma en que Kant entendía esa forma activa, por supuesto, puede ser muy poco, en fin, muy errada y con muchas limitaciones. Pero estaba esta idea que, claro, nuestra percepción de la taza exige no solamente cierto input que viene, por decirlo así, de los fotones, que qué sé yo, sino que también requiere una parte activa de nuestro entendimiento para pensar esto como un único objeto, ¿no? O sea, en fin, te digo cosas que han dicho los filósofos, como, qué sé yo veo la taza desde esta perspectiva y la imagen que me estoy formando de la taza no es la misma que tengo desde esta otra perspectiva. Sin embargo, yo no tengo ningún problema en pensar esto como escorzos lados del mismo objeto, ¿no? Y eso naturalmente depende de un tipo de procesamiento cognitivo que estamos haciendo automáticamente, sin darnos cuenta, ¿no? O sea que lo que nosotros consideramos, o qué sé yo, no tenemos ninguna duda en pensar que la forma de esta mesa, por ejemplo, es cuadrada. Pero claro, yo no estoy viendo una forma cuadrada. Y lo que estoy viendo aquí, de acuerdo a la perspectiva que estoy, es un cierto rombo en mi espacio visual. Y no tengo ningún problema en pensar, si me preguntan, que la mesa tiene forma cuadrada. ¿Y eso es por qué? Porque estamos haciendo ya un procesamiento cognitivo inmediatamente cuando estamos recibiendo esa información. Bueno, eso quería complementar, pero... Sí, bueno, y de tu pregunta... ¿Qué piensa uno del otro? Me importa mucho. O sea,
es fundamental este diálogo, o sea, de tener diferentes perspectivas, de tener diferentes nociones, diferentes ideas, o sea, es fundamental tener distintas formaciones, distintas ideas. Y justamente, o sea, esto enriquece el conocimiento acerca de diferentes Pero es áreas. difícil, ¿no? Porque cuando tú dijiste no sé cómo duerme, yo creo que estamos en ese momento en que hartos no sabemos cómo duerme el otro porque francamente estamos muy parados en una sola disciplina. Entonces me interesa mucho como qué preguntas les popean al momento de hablar con el otro respecto de sus propias investigaciones, de sus propias preguntas, de sus propias percepciones. Porque justamente hace 2 congresos futuros atrás tuvimos a Marcus Gabriel acá, a quien conocerás. Y le hacíamos la misma pregunta sobre la realidad y le hacíamos una pregunta sobre el sentido que quisiera abordar con usted en torno al sentido de lo que hacen también, ¿no? Pero como que avanza la filosofía y se hacen muchas preguntas, pero yo quisiera entender, muy patuamente, la funcionalidad de la filosofía de la ciencia, por ejemplo, respecto de estas 2 disciplinas. No, ahora, en filosofía de la ciencia tú vas a encontrar que hay, por decir así, reflexiones que podríamos decir son meta, ¿no? O sea, una cosa es que uno esté metido en laboratorio o, qué sé yo, haciendo cálculos en el caso de Gianni para que cuadren estas cosas en teoría de cuerda. Y otra cosa es, por decir así, dar un paso atrás y hacernos una pregunta crítica acerca de qué tipo de justificación tenemos nosotros para aceptar estos hallazgos que hemos encontrado, ¿no? ¿Qué tipo de visión del mundo nos ofrecen este tipo de hallazgos, ¿no? Como digo, el caso de teoría de cuerda, eso es muy, en fin, creo yo, muy urgente porque son objetos extremadamente distintos de cualquier cosa con la cual podamos tomarnos. Son entidades que si vamos a postular como habitantes del mundo, obligan a reformular nuestra comprensión de qué es lo que significa ser un objeto o ser en general en el mundo, de una manera muy radical. Para que no spoileres a Gianni prometió una explicación sencilla de teoría de cuerdas como en 5 minutos. 300 palabras. Oye, Gianni, Esa no fue mi promesa, ¿verdad? fue parecida, pero es que los periodistas redondeamos, pues Ok, tenemos ok. un océano de Mucho conocimiento para con 1 abajo, milímetro de redondear. profundidad. Oye, Gianni, cuando yo te dije, ¿qué piensas tú del otro? Al tiro agarraste el micrófono, como que tuviste un impulso, cuéntanos. No, porque, bueno, de la parte de filosofía yo sinceramente intento alejarme lo más posible porque son preguntas que yo los admiro mucho porque son preguntas muy difíciles que no consigo. Soy mucho más práctico, a mí me gusta hacer cálculos y tengo fe en lo que me dice la matemática. Pero desde el punto de vista de la neurociencia, por ejemplo, a mis alumnos varias veces hablamos de qué significa en el sentido. O sea, desde el punto de vista científico, por lo menos yo y muchos de la ciencia, cree que todo lo que existe dentro del aspecto de la neurociencia, las emociones mismas, el amor, por ejemplo, se puede explicar a través de movimiento de electrones en el cerebro, ¿sí? Hormonas, todas cosas científicas al fin y al cabo. Yo creo eso, yo firmemente creo eso. Yo le pregunto a mis alumnos, digo, ¿pero ustedes qué piensan? Y dicen, no, profesor, supuesto que no, el amor, es una cosa. Y entonces, este discurso siempre es algo lindo, ¿no? Preguntarse si es que efectivamente hay algo fuera de lo que es. Espérate, ¿pero tú crees que el amor son solo tus electrones? Yo creo que son un conjunto de electrones que se portan de una forma que te hacen sentir lo que nosotros llamamos el amor. Al fin y al cabo es un producto nuestro, creo yo, pero repito. Ese es un viejo problema también. O sea, el tema es que qué conexión hay entre los estados mentales, como sentir amor, por ejemplo, odio o frío, y lo que sucede físicamente en el cerebro. Y El ahí cerebro también, conocemos Porque muy ese es el poco. dualismo cartesiano, con el cual, de hecho, hay un autor que habla. No, pero hay el cosas error más de Descartes, hay cosas porque más neurobiológicamente no más- se puede explicar, no se puede sustentar. Entonces, dividir mente-cuerpo ya no es posible y la evidencia neurobiológica Ok, y pero las lesiones hay cerebrales un ya tema. nos han mostrado que esto no podemos dividirlo. No, de acuerdo, pero la pregunta es, ¿qué tipo de relación hay entre una cosa y otra? O sea, vamos a decir que no hay estados mentales. Hay algún tipo que han dicho, mira, en realidad no hay creencias e intenciones, no hay enamoramiento. Esos son folk psychology, o sea, como psicología folclórica, así como el vulgo, así como folclóricamente nosotros decimos, este tipo, no sé, tiene miedo. Pero realmente la realidad Lo lo que pasa tiene ahí... son solitos solitarios, por ejemplo. No, tiene cierto tipo de eventos neuronales. Pero también hay muchos otros filósofos que dicen, no, en realidad el tema es que hay una cierta relación de
dependencia y fundación ontológica. Si tenemos dos niveles, y porque por una parte hay una apariencia fenomenológica, o sea, las cosas se nos aparecen de una cierta manera, y esas descripciones son, sí, la persona que describe en qué consiste para él sentir amor o miedo, bueno, hay algo que se le aparece a él, ¿no? Eso, y tenemos que ver cómo se engarza esa apariencia, tal como con lo que muestra la neurociencia. Oye, igual es una pena vivir el mundo así, ¿ah? Pero eso es buena, pero en Pero buena. es exactamente lo opuesto. No es Es la una pena. alegría. Es una cosa que te hace dormir No, tranquilo. no, la noche, estás, no, pero es que acá en el pregunta, me la público pongo, tenemos tranquilo. unos fanáticos de las bacterias que suelen levantar mucho la idea de que, bueno, no soy yo, son mis bacterias. En el fondo, mis bacterias se enamoraron de Claro. mi pareja y aquí podrían ser los electrones del cerebro y etcétera. ¿Ustedes podrían vivir con la idea de que ese amor pasional que sienten es solo un electrón? Tiene un público que va a ir a dormir tranquilo Todos contigo. duermen bien, mira. Esa otra encuesta, como ¿cree usted que el amor es un electrón? Oye, aquí tengo unas preguntas. Neurotransmisores, por favor. Pero el Aquí mismo tengo- miedo pongámosle también. neurotransmisores. Nosotros pensamos que simplemente el producto de la evolución, ¿cierto? Que los hombres primitivos tenían miedo a, no sé, a ser matados o cosas así. No, pero no son incompatibles las dos explicaciones. O sea, tú tienes una explicación a un nivel macro y otra a un nivel micro. Mira, estas cosas están transversalizadas en cierto tipo de sistemas físicos, pero eso no quita que efectivamente sentir miedo de cosas que son objetivamente peligrosas tiene ventajas evolutivas. Y entre otras cosas estamos aquí por eso, ¿no? Y si no fuéramos capaces de darnos cuenta de los peligros relativamente objetivos, bueno, no estaríamos aquí porque los depredadores nos hubiesen comido hace mucho tiempo. Entonces, Exactamente. sí. Oye, estoy buscando acá las preguntas. Ya tenemos algunas preguntas para hoy, pero justo se me perdió la página. Me las podría mandar la producción que siempre lo hace tan amablemente. Y también que ustedes empiecen a redactar sus propias preguntas porque en un ratito vamos a abrir el micrófono. Quisiera ir a dos preguntas muy concretas que me llegaron. La primera es ¿qué es un solitón? Excelente, sí, todos queremos saber. Yo necesito conocer esa entidad. ¿Es mejor preguntarte por la teoría de cuerdas? Creo que es mejor, el solitón es un poco más técnico. Pero, Bueno, partamos por la teoría de cuerdas. En tus 300 palabras a partir de ahora. Ya, teoría de cuerdas. Estas no cuentan como palabras, pero... 3 menos. A ver, señor, nosotros tenemos dos grandes teorías de la física. Digamos, desde 1905 en adelante tenemos dos grandes columnas que mantienen la física en pie, que son relatividad general, de Einstein, y mecánica cuántica, de muchas personas. Pero digamos que relatividad general habla de escalas muy grandes. Entonces, cómo se mueven los cuerpos celestes, agujeros negros, cosmología, etcétera, etcétera. Y mecánica cuántica es lo opuesto, es escalas muy chicas, partículas, átomos, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí se entiende? Igual es Bien. difícil. Entonces, cuando nosotros, no nos basta esto, y hay lugares del universo donde las dos cosas tienen que ir juntas, como por ejemplo el centro de los agujeros negros, son lugares muy chicos, pero de cosas muy grandes, por ejemplo. Entonces, lo que queremos hacer, y llevamos 40 años intentándolo más, es intentar juntar estas dos columnas y hacer una columna muy grande que tenga todas las escalas juntas al mismo tiempo, una teoría del todo, llamémosla, y hacer así una gravedad cuántica, una especie de relatividad general cuántica. Y lo hemos intentado muchísimo, muchísimo. 40 años de intentos, etcétera, etcétera. Hemos fracasado prácticamente en todo lo que hicimos. Y teoría de cuerdas también, digamos que fracasa, pero se acerca más que las demás. Y es una teoría que dice que mucho más abajo de las partículas, de los electrones, etcétera, etcétera, existen entidades fundamentales de 10 a la menos 33 centímetros que son cuerdas. Espérate, ¿se llaman entidades fundamentales? Sí, son como los Como son las del ladrillos que bosque. forman todo. Todo lo que existe está hecho de esto, digamos. Ya, pero es bien mágica la narrativa de la teoría de cuerdas. ¿Y ahí? Y estas cuerdas que son abiertas y cerradas, digamos que cerradas, oscilando, son cuerdas de pura energía, muy cuánticas, oscilando como las notas de una guitarra. Las notas de la guitarra yo hago mover, resonar las cuerdas y hacen notas. Y las notas de las cuerdas fundamentales son las partículas, son las cosas que nosotros, digamos, a escalas un poco más grandes vemos como el electrón, etcétera, etcétera. Y una de estas partículas es el gravitón, o sea, es una partícula de gravedad cuántica. Y con esto intentamos explicar estas cosas. Repito, estamos muy lejos de lograrlo, pero es lo que tiene más
éxito hasta ahora, por lo menos. O sea, no es necesariamente equivocado. Así que seguimos para adelante y nos ha enseñado cosas maravillosas. ¿Y por qué la gente llega a la conclusión de que la teoría de cuerdas permite imaginar los multiversos? Multiversos es... normalmente hay una noción un poco equivocada de esto, porque multiversos no es lo mismo que dimensiones adicionales. No sé si están preguntando esto. Sí, dimensiones adicionales. Dimensiones adicionales es... bueno, es que se basa sobre el concepto que las dimensiones que nosotros percibimos dependen de la escala. O sea, imagínense, por ejemplo, ustedes que hay no sé, un cable de la luz. Ustedes ven un cable de la luz desde muy lejos, ¿sí? Ese cable de la luz les parece una línea, ¿cierto? Tiene solamente una longitud. Pero si yo me acerco a ese cable de la luz, si yo, por ejemplo, soy una hormiga sobre el cable de la luz, lo que percibo no es solo la longitud, sino que también la dimensión de espesor circular, ¿cierto? Entonces, la dimensión que tiene un objeto depende de la escala en la que yo percibo el objeto. Cuanto más grande soy, menos dimensiones percibo, cuanto más chico, más. Y la cuerda, que es el objeto fundamental, es el más chico de todo, es la hormiga del universo, nos cuenta que percibe muchas más dimensiones que las que nosotros percibimos ahora. Entonces, en eso pensamos que capaz existen estas dimensiones adicionales. Estamos buscándolas, no las hemos encontrado todavía, pero falta bastante. Igual sería bueno que las encontraran. Muy bueno. Oye, quisiera avanzar un poco sobre la ética. La ética es una de las grandes ausentes en la discusión en el mundo hoy, parece ser así. Y la ciencia siempre está un poquitito coqueteando con traspasar los límites de la ética, entendiendo eso como los acuerdos que hemos tomado de lo que nos parece bueno y malo, ¿no? Entonces, ¿qué rol debería, crees tú, cumplir la filosofía en este momento de tantas preguntas éticas en torno, por ejemplo, a la investigación neurocientífica, a las fronteras del cerebro? Bueno, yo no sé que esté tan alejada, digamos. Por lo menos la experiencia que tengo es que en todas las universidades, cualquiera de estas investigaciones están pidiendo, primero que nada, certificaciones éticas, etcétera. ¿No? Bueno, ¿existe como una ISO como para poder hacer una investigación? Como dame tu certificación ética. Completamente, en fin, en todas partes así. O sea, tú no, yo imagino que en tu caso no puede uno comenzar nada sin antes tener, o sea, incluso a mí me están pidiendo certificaciones éticas. Absurdo, digamos. Aquí voy a ser yo, digamos, pero me lo piden igual, digamos. Entonces, ahora, por supuesto que el rol del cuestionamiento filosófico sobre eso es absolutamente crucial. O sea, la pregunta por el sentido de qué valor tiene, por ejemplo, el llegar a conocer cómo funcionan las supercuerdas, por decir algo, ¿no? No es una cuestión que dependa de la ciencia de las supercuerdas, es una cosa que depende de un punto de vista externo. Esto es, si estas cosas valen la pena de alguna manera, es porque se tienen que inscribir dentro del bien humano más global, de una cierta concepción sobre en qué consiste la plenitud humana o el florecimiento humano o el bien humano, y vale la pena que se hagan investigaciones sobre supercuerdas o sobre neurociencia en la medida que estas cosas puedan integrarse en el bien humano. Si no fuese así, entonces no valdría la pena hacerlo. ¿Y el bien humano será suficiente en esta época en que el bien humano nos ha llevado a esta situación, digamos? Una pregunta nomás. ¿Qué situación? A esta situación como caótica, medio de extinción. ¿Y cuándo no ha sido caótico? Perdóname, pero o sea, es la situación que ha tenido el ser humano siempre. La pregunta no es esa. La pregunta es si el bien humano es suficiente medida para la ética. ¿O es también el bien animal? ¿Lo es también el bien ambiental? ¿Lo es también el bien ecosistémico? Sí, por supuesto que cuando digo bien humano me estoy refiriendo efectivamente al bien de los seres humanos, pero también debería ser el bien de las cosas en general, de la realidad completa en su totalidad. Pero cuando tú preguntas sobre el bien, también sucede que hay algunos filósofos que sostienen efectivamente que la pregunta por el bien no tenemos que hacerla. Lo que nos interesa a nosotros es la pregunta por el deber, que es una cosa distinta. Y para algunos está conectado, pero para otros no. Lo que tenemos que hacer nosotros es saber, la pregunta ética es ¿cuál es nuestro deber? Y es cumplir nuestro deber. No es cómo conseguir mi bien, sino cómo cumplir mi deber. No es la perspectiva que a mí me interesa, pero con la cual estoy de acuerdo, pero tú encuentras esas dos
No, recuerdo una conversación con Marcus Gabriel donde decía que la filosofía está lejos de las preguntas científicas más urgentes hoy día. Y que de hecho eso deja como un espacio muy vacío para que cualquiera haga cualquier cosa sin tener ni la pregunta por el bien ni la por el deber, ninguna por Pero déjame delante. colocarte un ejemplo. O sea, por ejemplo, en los temas de ingeniería genética y utilización de... Ustedes conocen estas técnicas del CRISPR-Cas9, ¿no? Bueno, el primero ejercicio que se intentó hacer de intervención genética sobre embriones humanos, que lo hicieron un equipo de investigadores chinos, no pudieron publicarlo en Nature, no pudieron publicar en Science por motivos éticos. Finalmente terminaron publicando en una revista menor porque precisamente no querían hacerlo. Mucha gente impuso también una moratoria sobre esos temas y eso tiene que ver con cuestionamientos éticos acerca de la legitimidad de esa disciplina. Yo no veo que esto sea una cosa que esté... ese tipo de consideraciones estén lejos de lo que nos importa. Y tampoco en un sentido, podríamos decir, político, ¿no? Las preguntas políticas en el buen sentido son preguntas acerca del bien humano, acerca de cómo tenemos que organizar la sociedad de una manera que sea justa, que de una manera que sea adecuada para que los seres humanos puedan desarrollar sus planes de vida, etcétera. Y cuando estamos tomando decisiones acerca de, por ejemplo, si le vamos a asignar fondos públicos a una investigación, y no sé, seguramente ustedes están desarrollando investigaciones con fondos públicos, me imagino, ¿no? Algún proyecto Fondesit, o de un milenio, ¿no es cierto? O sea, aparte de la plata de impuestos que nosotros estamos pagando, que paga el Cuidado señor con lo de que la vas a esquina, decir ahora. que va a ser en la esquina, va a financiar investigaciones, y también a mí, digamos, yo me dedico a investigar mundos posibles, qué sé yo, universales y cosas así, y me financia el señor del kiosco de la esquina que paga IVA, ¿de acuerdo? Entonces, está presupuesto en eso una deliberación, un razonamiento acerca de que esta es una dimensión importante del bien de la sociedad y del bien humano, por el cual vale la pena que sea financiado, digamos. Y de hecho está siendo financiado. Digo, nosotros en parte vivimos gracias a impuestos, ¿de acuerdo? Rocío quería ir a hacer un comentario, parece. Estabas con un- Financiados con recortes, pero no financiados. Casi financiado, claro. escasamente financiado. Sí, eso es verdad. Preguntas del público, ¿ya se abrió el micrófono? No sé dónde está producción, no veo a nadie. ¿Tienen preguntas ustedes? Aquí ya hay preguntas para que vayan asignando de acuerdo a la llegada. Me complica este panel porque no logro hacer que interactúen las partículas en el sentido como de qué forma uno puede transitar de una disciplina a la otra con esta pregunta de la realidad. Por ejemplo, podemos tomar el acuerdo de que existe una realidad ontológica y sobre esa vamos a trabajar. Espera. Aquí tenemos un sí. Espera un poquito, es que, a ver, decir que hay una... Por supuesto que hay una realidad ontológica. Realidad designa todo lo que existe, lo que quiera que sea. Los problemas no vienen por eso. Los problemas vienen por cuál es la naturaleza de la realidad. ¿Qué tipo de entidades son aquellas que vamos a postular como parte de la realidad? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si Jenny tiene razón, la realidad física está constituida últimamente por partículas muchísimo más pequeñas o entidades muchísimo más pequeñas que, en fin, electrones y quarks, etcétera, etcétera. Eso es una cierta concepción acerca de lo que hay, ¿de acuerdo? En fin, en el caso de neurociencia, si la visión que tú tenías, por ejemplo, acerca de los estados mentales es así, también tiene que ver entonces con, por decirlo así, un cierto repertorio acerca de qué cosas son las que hay, ¿no? Y esos son los temas en los cuales hay diferencias. ¿Importa la realidad? ¿Les importa la realidad? Bueno, ¿y Esa qué es otra una cosa? buena pregunta. Es como si viviéramos en un Matrix, ¿te importaría saberlo o no? ¿No? Algo así. Claro, importa No, la percepción de la sinceramente. realidad. Personalmente no, o sea, yo vivo en esta realidad, estoy feliz. En esta realidad matemática estoy feliz. Sí, no, nunca Aquí hay me... como buenas soluciones para los problemas de depresión en Chile, ¿eh? Como No, todo pero repito, la dedíquense a ciencia es eso, la matemática. ciencia es eso. Nosotros tenemos un juez increíble que es la naturaleza. La naturaleza va y te entrega y te dice lo que... ¿Tienes razón o no? Y con lo que tienes razón vivís muy tranquilo y con lo que no simplemente presionas delete y chao, todo te olvidas. Entonces eso da mucha satisfacción, da mucho poder, digamos, para dormir bien, como dije antes. ¿Ustedes duermen bien? Sí, como... Cuando las cosas son tan ambiguas como... Probablemente me va a odiar porque diga que la filosofía es ambigua, pero cuando las cosas son ambiguas, como tal vez, quién sabe, la filosofía o la percepción, es difícil apegarse a algo, sobre todo en este tiempo de incertidumbre. ¿Cómo se relacionan con la incertidumbre de lo que hacen?
por las motivaciones de lo que va a resultar de lo que hacemos. En el caso de mi trabajo, yo trabajo en salud mental, entonces mi motivación es esa, es poder encontrar biomarcadores que van a ayudar a una población que es vulnerable, que tiene poco financiamiento y que requiere de atención. Entonces mi motivación diaria es justamente eso, el poder generar nuevo conocimiento a una población que lo necesita. Tú duermes tranquilo, dijiste. Sí. A ver, la cuestión es que, claro, hay mucho margen de incertidumbre en muchas cosas y sucede además que a la medida que uno como que aprende más, esos márgenes de incertidumbre se amplían, no se reducen, sino que hay como más preguntas. Pero por otra parte, hay ciertas cosas, ciertas tesis que son suficientemente razonables, ¿no? O sea, quizá la inquietud o el desasosiego surge cuando uno pretende conseguir certeza completa acerca de, qué sé yo, los constituyentes últimos del mundo. Pero si uno relaja esa exigencia a decir, mira, en realidad no necesito tener completa certeza, lo que necesito yo tener es motivos suficientemente buenos, ¿no?, para que sea racional aceptar esto, ¿no? Y para eso tenemos muchísimas razones para, en fin, para sostener muchas cosas acerca del mundo. Entonces, no tenemos la completa claridad y transparencia acerca de todo lo que hay, pero sí tenemos buenos motivos para pensar que hay ciertas cosas que son relativamente claras, y eso es suficiente. Suficiente para conducir nuestras vidas, suficiente para hacer enunciados éticos y juicios éticos que sean suficientemente justificados, suficientes para comprender nuestro sentido de nuestra existencia en el mundo, etc. Quiero abrir el micrófono, no sé dónde está. ¿Ya lo entregaron? Parte por ahí que estás al lado y de ahí venimos para acá. Hola, buenas. Yo quería hacer una pregunta más enfocada, o sea, más dirigida a José. Respecto, o sea, me la pueden responder los tres, igual me gustaría. Y es, ¿qué rol juega la conciencia dentro de la pregunta qué es la realidad o dentro del concepto de realidad? A ver, si tú tomas realidad simplemente como diciendo, mira, es la totalidad de lo que hay, no hace ninguna diferencia, digamos, o sea, es alguna cosa que exista. Pero ha habido ciertas concepciones en la historia de la filosofía que han pensado que la realidad o se reduce a conciencia o es ontológicamente dependiente de la conciencia. Algo que está muy lejos de lo que hace Gianni, por ejemplo, ¿no? O sea, pero ese tipo de corrientes que tú encuentras, bueno, originalmente en gente como Berkeley, por ejemplo, en el siglo XVII en Inglaterra, a cierto punto Hume, en el idealismo alemán, son concepciones en donde, por decirlo así, la conciencia, o sea, el conocimiento que uno tiene de sus propios estados mentales tiene un valor ontológicamente fundamental, porque esa es la realidad última, ¿no? Ahora, no diría que es una posición popular hoy día. O sea, yo no conozco conozco un tipo, un inglés, me acuerdo, que tenía esa concepción, pero no es una posición muy popular hoy día. Yo quiero aportar y tu pregunta es súper interesante y ha sido un problema, o más que un problema, una motivación en neurociencia, justamente el rol de la conciencia, porque claro, nosotros tenemos una interacción con el entorno y percibimos, memorizamos, ¿cierto?, sentimos, pero nosotros no vivimos eso de manera aislada, ¿cierto? Yo no atiendo, después siento y después no. Yo tengo una experiencia unificada. Y lo que se ha planteado es que, claro, con la conciencia es uno de los estados que nos permite unificar esa experiencia y poder tener este sentido de yo, ¿cierto?, y de interacción con este entorno que me permite de tener una continuidad de la experiencia. Y no de que esto me pasa por separado, de que tengo procesos por separado. No, la mayoría, no todos, pero la mayoría tenemos una experiencia unificada de lo que está pasando y eso se atribuiría como estos estados de conciencia. Hola, tengo una pregunta para José. Bueno, yo en lo personal soy estudiante de periodismo, estoy recién en primer año, entonces no cacho mucho. Pero de lo que he cachado es que mi profesor habla mucho de que como que los medios de comunicación afectan a la realidad de las personas. Entonces, tú hablaste en un momento sobre la naturaleza de la realidad. ¿Y qué ocurre con esas personas que solamente tienen su realidad en base a los medios de comunicación? Por ejemplo, a la persona que no tiene recursos y está solo y tiene solamente una tele y con eso se informa de lo que hay. No, aquí pasa lo siguiente, cuando tú hablas de la influencia que tienen los medios, se está pensando en un tipo de realidad especial, que es la realidad social, ¿de acuerdo?
Y la realidad social está constituida en base, bueno, una base física, por decirlo así, pero también una base muy importante que tiene que ver con creencias compartidas, con intenciones compartidas, con conocimiento mutuo entre los distintos sujetos. Y para eso la prensa o los medios de comunicación pueden tener una influencia bestial, digamos, ¿no? Entonces, claro, no van a modificar si hay o no supercuerdas, porque eso no pueden modificarlo los medios de prensa. Pero, por ejemplo, piensa tú, por ejemplo, qué validad tiene el dinero, por ejemplo, que es un ejemplo muy característico, ¿no? O sea, el dinero, ¿qué es lo que es? Un pedazo de papel. ¿Por qué vale esto? Vale un papel, un 20 lucas, digamos, con el cual uno... Porque tú sabes que otros miembros de la sociedad están dispuestos a aceptarlo como medio de cambio. Y tú sabes que él sabe que tú sabes que lo puedes entregar como medio de cambio, ¿de acuerdo? Entonces, esa red de conocimiento mutuo, de creencias mutuas, son las que constituyen las validades sociales, las instituciones sociales. Y en ese punto es donde los medios de comunicación pueden efectuar transformaciones importantes. Muy buenas noches. Mi pregunta complementa mucho la pregunta de la estudiante de periodismo y quisiera hacerla a los cuatro. Y se trata del lenguaje, el rol que cumple el lenguaje para compartir las realidades y construir las realidades. Y hasta qué punto el lenguaje limita el poder compartir la realidad, hacer partícipe a la realidad. Me encantaría que partiera contestando Yanni, por favor. Para o sea, ti el lenguaje... Para mí, o sea, la naturaleza, por suerte, nos habla en un lenguaje muy claro, que es el lenguaje matemático. Y si aprendes a leerlo y a conocerlo, o sea, quedan pocas dudas. Ahora, la pregunta sigue siendo muy interesante porque la matemática, al fin y al cabo, la hemos creado nosotros. Entonces, nosotros interactuamos con la naturaleza a través de esta forma matemática que hemos creado. Es posible. ¿Tú piensas que hemos creado la matemática? Bueno, hemos descubierto la lo que quiero matemática. decir es que es posible que exista otro topos matemático que no se basa sobre números, supongamos. No sé, se basa sobre formas o cosas así que no hemos hecho todavía y que se adapta mejor a la descripción del real de la naturaleza. Eso puede pasar. No lo hemos... o sea, hay gente que investiga esto, pero no ha avanzado mucho. Pero el lenguaje, sí, principal, nosotros hacemos la matemática. A ver, yo te diría lo siguiente. Nuestra comprensión del mundo, o sea, nuestros actos intelectuales, están ligados de una manera intrínseca con nuestros recursos lingüísticos. Nuestros recursos conceptuales están ligados intrínsecamente a nuestros recursos lingüísticos. Entonces, por decirlo así, por lo menos lo que uno tiene que aceptar es que nuestra capacidad de pensar el mundo tiene que ver con el tipo de recursos conceptuales y lingüísticos de los cuales estamos dotados. Está mediado por el lenguaje. Claro, ahora una cosa distinta es que tú digas que la realidad está mediada por el lenguaje, que eso es una cosa completamente extrema y que hay tipos que han dicho una cosa así, pero piensa tú, por ejemplo, si trajésemos aquí con la máquina del tiempo a un no sé, un hombre de hace 20.000 años atrás, ¿de acuerdo? Que no hay electricidad, no hay micrófono. ¿Qué es lo que vería ese tipo de aquí, ¿no? O sea, si le mostramos ese objeto que está allá, que es la cámara, o no sé, la mesa, ¿él vería una taza? O si le muestro el micrófono, ¿él vería un micrófono? Podemos pensar que es un tipo, por ejemplo, que tiene sentidos extremadamente agudos y que puede ver mucho mejor que cualquiera de nosotros, digamos. Yo especialmente que soy miope, digamos, y el tipo tiene excelente vista. Pero él no sería capaz de ver que aquí hay un micrófono. ¿Por qué no? ¿Porque no lo ve? Porque no tiene el concepto de micrófono, ¿verdad? Entonces, por esas razones que tiene una importancia decisiva los recursos lingüísticos. Y también tiene que ver con eso, el hecho de que uno ve que al mismo tiempo que hay desarrollo científico, hay un desarrollo de recursos conceptuales. Entonces, por ejemplo, cuando se ocupa el concepto de cuerda o supercuerda, claro, se está basando en cierta analogía con lo que sucede con las cuerdas musicales, etcétera, etcétera. Pero se está forjando un concepto específico para hacer pensable un tipo de eventual validad, ¿verdad? O sea, el desarrollo científico ahí tiene que ver también con un desarrollo de un recurso conceptual adecuado para pensarlo. Rocío, ¿tú querías complementar algo? Que el lenguaje ha sido fundamental, o sea, como especie, si nosotros nos ponemos a pensar qué especie tiene un lenguaje hablado como el de nosotros, hasta el momento no conocemos otra, ¿ya? O sea, el ser humano es el quien tiene este tipo de lenguaje. Podemos discutir acerca de otro tipo de lenguaje, por supuesto, es discutible, pero el lenguaje hablado, lingüístico, ¿cierto?,
es característico de nuestra especie. Y eso ha permitido que hagamos una transferencia cultural, un desarrollo, ¿cierto?, de la cultura, de las creencias, ¿cierto?, y del desarrollo cognitivo también, porque el lenguaje nos permite hacer metaanálisis. Hasta el momento se postula, ¿cierto?, porque no sabemos qué pasa en las otras especies, pero el lenguaje nos permite hacer reflexiones acerca de nosotros mismos. Y eso no lo podemos garantizar, ¿cierto?, en otro tipo de especies. El hecho de que nosotros podamos reflexionar, cuestionar nuestras actitudes, nuestras conductas, el lenguaje nos permite y nos facilita ese tipo de proceso. Había aquí una pregunta. ¿Escucha? Sí, sí se escucha, ya. Quería saber si, bueno, esta pregunta va más dirigida a Rocío y a Gianni. Respecto a en mecánica cuántica, no sé si se han realizado experimentos de observación, porque existe el experimento de la doble rendija, que es como el más conocido, en donde se observa que si ponemos un observador o no, se comportan de distinta forma las partículas, como si fuesen ondas o como si fuesen partículas, ¿cierto? En neurociencia también se han realizado experimentos en donde yo, no sé, pues pincho el dedito de alguien o pincho una parte de su cerebro que debería ir a esa parte y han detectado que el cerebro puede predecir ciertas situaciones. Mi consulta ¿es el cerebro humano capaz de realizar intuitivamente algunos cálculos cuánticos? Para predecir esas situaciones, o si se ha dirigido en algún punto la investigación hacia ese lado. Que yo conozca la investigación, no creo. Es una muy buena pregunta, ¿no? Ahora, salió hace poco en la noticia de que Google había tenido éxito en unos ejercicios de computación cuántica. Entonces eran ciertos procesos de computación que con computadores normales demorarían, no sé, cientos de años, y estas computadoras cuánticas lo habían hecho en fracción de segundo. O algo Son así. computadoras, ¿no? La pregunta era más si el cerebro lo puede hacer. O sea, imagínense. Pareciera que sí, porque hasta cierto punto nuestro cerebro puede predecir en poquitos tiempos, en acotados tiempos, ciertas situaciones. O sea, el cerebro predice siempre. Siempre estamos prediciendo. Y de hecho, por ejemplo, si uno dice como, oh, me voy a tomar la taza, ya nuestro sistema se organizó 600 milisegundos antes. Y de hecho, cuando que un proceso pase 500 milisegundos, para el cerebro es tardío eso. Yo llegaba a teorizar así como que quizá sugestionamos un poco a los electrones, les decimos más o menos para dónde ir. Es que, puede ser también que haya heurística, digamos, o sea, que no sea necesario hacer la computación completa, sino que tú de alguna manera al cerebro, por decirlo así, hace una suerte de economía en la computación y deja rápidamente alternativas que no parecen relevantes, y eso hace que no requiera tanta capacidad de computación como sería si fuera por fuerza bruta, por decirlo así. Gianni, ¿tienes algo más que agregar sobre su pregunta? No, repito, la pregunta sobre el cerebro me supera, pero o sea, computadoras cuánticas sí tenemos, son por ahora en estadio, digamos, se están desarrollando. Hacen cálculos, estos cálculos que hacen más rápido son cálculos muy específicos, preparados para eso, etcétera, etcétera. No es que tenemos ordenadores cuánticos, falta mucho. Pero un día, con fe, vamos a llegar, seguramente. Bien religiosa la física al final, ¿eh? Es teórica. Ahí. Hola. Bueno, después de esa pregunta creo que estoy un poco presionado por preguntar algo bueno. Gianni, tú en un momento mencionaste un tema que quiero profundizar un poco. Dijiste que si viviéramos en una Matrix, nos interesaría saberlo, ¿no? Y es un tema que igual ha sido tocado anteriormente varias veces. El tema de si es realmente, pero realmente posible que la humanidad y todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros vemos, viva en una simulación. O sea, ¿tipo Matrix, película de verdad? No película de verdad, sino que, bueno, la tecnología va avanzando, todo va avanzando, la inteligencia artificial, y que alguna civilización que no conocemos todavía haya tenido o tenga la capacidad de crear una simulación para que todos nosotros vivamos dentro de ella. Me estoy yendo quizá un poco al lado de la ciencia ficción. No, pero entiendo la pregunta, pero creo que casi te respondiste solo, porque si no conocemos esa
cosa todavía Pero es podría ser difícil todo. responderte a si pueden o no pueden, dado que no lo conocemos. Pero que, o sea, en la física terrestre que conozco, no se puede absolutamente. O sea, el cerebro es demasiado complejo como para controlarlo de esta forma. No tenemos la menor idea de cómo funciona. O sea, te puedo decir mucho mejor, pero no, absolutamente. A menos que no exista una civilización ahí fuera que lo pueda hacer, eso sinceramente no puedo decir. Oye, ¿y ustedes elegirían, Gracias. si supieran que podemos estar enchufados, querrían estar enchufados a una Matrix en estos futuros posibles, como por ejemplo estas películas donde nos volvemos todos obesos porque solo comemos y ya no nos paramos y vivimos en la realidad virtual, estas películas de monito animado? ¿Ustedes elegirían vivir una realidad distinta gracias a la realidad virtual para tener esa vida o elegirían la vida que tienen terrible? En alguna medida uno hace eso cuando juega en el computador, pero no. Es que hartas personas hicieron esa pregunta por internet, por eso quería saber cuál es su mirada. O sea, personalmente creo que esta realidad es muy enriquecedora, muy interesante, desafiante, así que creo que otra no es necesario. Ya esta tiene desafíos que son increíbles, entonces... Bueno, a propósito de eso, Conecta. hay un famoso experimento mental que hizo un filósofo americano que se llama Robert Nozick en el año 74, que tiene que ver con eso. Dice, bueno, si usted le ofreciese, qué sé yo, un grupo de supercientíficos, le dice, mira, te vamos a hacer en fin, el siguiente negocio, si tú quieres, te vamos a colocar en una tina, es decir, también tiene que ver con la tina de nutrientes, una tina que va a estar flotando todo el tiempo, enchufado a un computador, y te aseguramos, en fin, completamente asegurado que tú solamente vas a tener experiencias placenteras de aquí hasta tu muerte. Bueno, la condición es que no te sales de la tina, ¿de acuerdo? Vas a estar en la tina, y si tú quieres, no sé, ser un gran escritor, te aseguramos que tú vas a tener las sensaciones de ser un gran escritor y vas a recibir el premio Nobel, que todo el mundo te aplaude. Y si tú quieres descubrir las partículas fundamentales de la física, por ejemplo, te aseguramos que tú vas a tener la sensación como si estuvieras calculando las supercuerdas y llegases a un mecanismo en cual te pueden ser esto ¿Tiene verificado. que ser en latina? Tiene que ser latina, ¿verdad? O sea, te aseguramos todo eso, que tú solo vas a tener exclusivamente sensaciones placenteras de aquí hasta que te muertas y ningún tipo de dolor, ningún tipo de decepción ni nada. La pregunta de no sé qué es, bueno, ¿uno aceptaría en fin, ese trato? Mira, personalmente, o sea... Y en general la gente dice que no. Uno quiere descubrir la No supercuerda. induzcan la respuesta de Yanni. Yanni quiere decir que sí. No. No sé si diría que sí, pero mira, a mí no me interesa, sinceramente, el ser famoso, estar el premio Nobel, eso, bueno, o sea, claro, por supuesto que si me lo dan mejor, pero no es algo que me interesa. Pero yo sí necesito, o sea, yo tengo la necesidad de investigar. O sea, la siento como forma de vida, no podría vivir sin eso. Entonces, si me dicen que me enchufan a una tina o lo que quieras, pero me dejan seguir haciendo eso, bueno, ¿por qué no? Mientras que no me saques esa necesidad, no puedo, si no necesito hacerlo. Ahora, claro, nosotros tenemos un sistema de recompensa, entonces necesitamos recompensa diaria, inmediata. Entre más rápido la recompensa, de hecho se ha hecho estudios, si yo te paso ahora 100.000 pesos o esperas 2 semanas y te paso 150, el 80% dice quiero los 100, porque la recompensa inmediata es la que moviliza, ¿cierto? Y tenemos un sistema de recompensa, por eso también tenemos el problema, por ejemplo, con la droga, ¿cierto? Tenemos un sistema que También se con el reactiva. amor, ¿no? Que está muy condicionado También desde que somos se- chicos, como que... O sea, tenemos un sistema que se despierta y reacciona ante la recompensa. Entonces, claro, cuando ya tenemos uno, porque tenemos un objetivo, ¿qué es lo que nos pasa? Buscamos otro, ¿cierto? No, es como que constantemente en la vida necesitamos ir cambiando de objetivo. Llegamos a uno, lo logramos, después otro y otro, porque tenemos un Bueno, pero sistema que eso se va es cuando lo lograste. retroalimentando. Pero En mi incluso, caso, sí. casi nunca se logran, estás siempre buscando. Pero la recompensa no es solo el logro del objetivo, también el camino vas teniendo otro tipo de logro. Oye, Yanni, Entonces- cuando tú te pusiste a estudiar esto, ¿no pensaste que no ibas a tener tanta recompensa y que igual triste, o no? Pero ¿recompensa de qué tipo? Yo tengo recompensa de mi investigación todos los días. O sea, Cuéntanos una. No, pero no son recompensas materiales, son recompensas de uno se siente, o sea, la ciencia yo la vivo como una como una aventura. Uno sale ahí fuera, levantás una roca, quién sabe qué hay. Eso, levantar la roca, ver
qué hay ahí abajo, a mí me da una satisfacción Ese es increíble. el tipo de experiencia que es fundante, por ejemplo, de la universidad. O sea, el tipo de bien que hace sentido en la universidad es el bien del conocimiento, no otras cosas, como lo que hace Pasayanay, ¿no? O sea, es la experiencia de comprensión intelectual, de alcanzar, aunque sea un poquitito de la verdad. Eso es un bien por sí mismo. Exactamente. O sea, y el proceso científico, o sea, podríamos hablar, claro, se observan los resultados que salen bien, pero detrás de eso hubieron 15 que no resultaron, hubieron 10 proyectos que no se ganaron, y sin embargo, cuando sale uno, es tan potente que... Sí, lo impresionante es que pareciera que la humanidad está yendo hacia el camino de adormecerse o que esta superpoblación de pantallas con nuestros niños desde que somos chicos, de teles, de videojuegos, cuando uno se enchufa al computador y se desconecta, cuánto se proyecta que va a crecer el desarrollo de la realidad virtual, avanza justamente en la otra línea, de que parece que esta realidad no nos basta o no nos satisface. Entonces, claro, ustedes son científicos y trabajan en una cierta línea muy concreta donde la realidad es muy urgente, pero da la impresión de que la población va exactamente para el otro lado, ¿no? Yo le dije varias veces a mis alumnos que yo tuve la suerte de estudiar antes de los celulares. Entonces, en la clase, por ejemplo, para mí no había nada más que hacer que prestar atención. O sea, tenía que prestar atención. Y lo que yo hacía de niño, entonces, era, no sé, salir a jugar con la tierra, jugar con, no sé, buscar insectos, cosas así, porque eso es lo que había. Y eso yo creo que es lo que falta de verdad ahora. Falta esta comprensión de salir y andar a jugar con la tierra, andar a hacer cosas, no sé, cosas más con la naturaleza, que te levanten un poquito la idea de que, a ver, vamos a investigar algo. Claro, esta idea de los celulares y todo esto es efectivamente complicada, al menos yo la vivo Es desde el un punto de nuevo vista. soma, ¿no? Claro. Y quedan encendidas las alertas. O sea, la Organización Mundial de la Salud ya este año publicó que niños menores de 5 años tienen que tener muy reguladas las pantallas, porque las pantallas activan el sistema de recompensa igual que la heroína. Entonces generan un estado de placer que es desde muy temprano. Entonces ya encendieron y las alarmas y ya las recomendaciones son niños menores de 5 años, muy regulados, no más de 1 hora al día con pantallas, porque ya estamos generando, ¿cierto? Y activando sistemas de recompensa, al igual que drogas. Bueno, y que ahí generan el hay desarrollo. un ejemplo súper claro de por qué la ciencia y de si las preguntas de la ética que se supone que ustedes contestan son suficientes, ¿no? Porque todos los que desarrollaron las pantallitas, la cosita, no sé qué, no se hicieron tal vez tantas preguntas sobre si la humanidad quería ir hacia allá o no. Lo planteo así. O sea, la humanidad quería, de hecho los compran todo el tiempo. Claro, pero la humanidad quería, pero la humanidad debía. Yendo a tu mismo principio, Claro, ¿cachai? pero también el tema es, ¿estaban ellos en condiciones de prever, por ejemplo, de que el desarrollo de teléfonos, que son pequeñas computadoras, en fin, que tienen un montón de ventajas, iba a tener efectos colaterales negativos? Es difícil No. saber. No, probablemente no. Ahora, una vez que nosotros sabemos si efectivamente podemos colocar, no sé, algún tipo de límite y sabemos que, en fin, que no conviene que los niños pequeños, pero no no lo es que ponemos creo yo, tampoco. no es que creo yo que sea una falta ética de los que crearon los, en fin, los teléfonos celulares Sí, el sí. que no hayan previsto esto, porque Pero yo creo que hay que hacer una distinción importante entre el científico y el humano. O sea, el científico tiene la obligación de construir y de buscar y de etcétera, etcétera. El humano es el quien se pone los problemas éticos. Y, o sea, yo puedo descubrir relatividad especial y de ahí viene la bomba nuclear. ¿Sí? Pero o sea, relatividad especial hay que descubrirla, es el parte del científico, es investigar y tienes que hacerlo. Después el problema ético-moral es humano, es bien diferente. Entonces los que construyeron los celulares, menos mal. El problema ético ya es otro problema. ahora es un nuestro. tema tecnológico, que si por el caso de la bomba atómica, o sea, tú tenías conocimiento con lo cual podías hacerlo, pero hubo gente que quiso hacerla, digamos, ¿no? Sí, sí, Einstein mismo, de hecho. Sí, claro, porque si no lo hacían los nazis, entonces, bueno, pero Pero en rigor, el humano y el científico igual son el mismo. Eso sí, pero dentro hay una distinción, o sea, importante, yo creo. Por Son eso la misma duerme persona. bien, O sea, por el eso científico duerme bien. es un humano, es un humano. Podríamos hacer robots científicos que no tendrían este problema. Oye, No. aquí hay una pregunta. ¿Tuvieron la suerte de ver Osmosis? No. Un hit de Netflix, ¿no? Yo pensaba que hablabas de la Siento, osmosis ¿no? científica Sí. real. No, osmosis no. Perdón a quien no haya hecho la pregunta, pero no. Pucha. Bueno, vamos a terminar aquí.
No, Osmosis, bueno, voy a contarles por último, spoiler. Osmosis es una serie que plantea la posibilidad efectivamente de utilizar toda la data que surge del cerebro para que tú, utilizando redes sociales, puedas encontrar tu pareja perfecta al otro lado. E incluso puedas ponerte un chip, entre tú y yo hay un chip porque somos la pareja perfecta, y una vez al día yo me enchufo mi chip así y como que pienso en ti y como que gracias a nuestro chip nos encontramos flotando en el universo y tenemos una experiencia placentera como la de la tina, ¿ya? Probablemente en una tina. Entonces, esa serie y tantas otras, ¿no? Nos plantean todo el rato la pregunta sobre ¿por qué no estamos viendo todo lo que podría llevarnos a unas fronteras que sean muy difíciles de administrar? ¿Estaremos tan pegados en dividir al científico del humano que no estamos viendo que igual son el mismo y se afectan de igual manera? Buena pregunta. Yo Es creo que el una problema cosa, es humano. una cosa es descubrir, por ejemplo, ciertos mecanismos de la naturaleza, y otra cosa distinta es cómo nosotros vamos a explotar eso para desarrollar cosas tecnológicas. No son lo mismo. Entonces, el alcanzar conocimiento no es un mal. Lo que eventualmente puede ser un mal es el uso que un ser humano haga de ese conocimiento para manipular la naturaleza, como crear una bomba atómica o qué sé yo, una cosa así. O tirar la bomba atómica, pues la puedes tener, pero por tirarla, por ejemplo, eso no tiene nada que ver con el científico. O sea, en mi caso, como hizo Einstein, o sea, uno va, investiga, al fin y al cabo no tenés verdaderamente la menor idea de lo que vas a encontrar. Y es posible que encuentres algo que en el futuro sea catastrófico para todo. Pero eso no me molesta en absoluto. O sea, en el sentido, yo salgo y voy y lo busco. Y quiero encontrarlo, de hecho. Y después, claro, si eso es catastrófico, etcétera, etcétera, bueno, es un problema moral que tendré que, si es que un día lo encuentro, poner, por supuesto. Además, no hay que olvidar que también estamos en un mundo político, entonces no todo tiene una motivación científica como para ayudar al otro. También hay motivaciones de capital, de económico, que hacen de que muchas veces el conocimiento científico no tenga una implementación científica. O sea, claro, en mi caso se aplica muchísimo. Yo no, todo lo que investigo y lo que descubro no tiene ningún aspecto práctico ni... Bueno, no sabemos, porque eso es lo que Bueno, pasa con está esto. bien. En cualquier momento salta la liebre y... En fin, Sí, Internet nació de un acelerador de partículas, podemos decirlo, pero nadie sabía eso y yo repito, todo lo que hago es pura investigación básica. Yo creo que es muy importante, pero no tiene ningún aspecto práctico de nada. Oye, no hemos sacado tanto en limpio esta noche, pero era predecible a juzgar por la pregunta, por los invitados. Les quiero de verdad agradecer por haber estado aquí. Está claro que él es mucho más feliz que el resto, así que hay que tratar de estudiar matemática y plantearse un problema sin solución. Allá hay alguien Yo tengo una que pregunta. mucho quiere hacer su pregunta. Sí, por favor. Una pregunta dirigida hacia Yanni y tiene que ver con cuál es el grado de certeza que existe sobre la teoría de la materia oscura y la energía oscura. Excelente pregunta. Ponle un porcentaje. O sea, de certeza en el sentido de que exista o no. Claro, claro. Ok, yo creo que 99% existe. ¿Qué es? 2%, ¿sabes? O sea, pero sí o sí existe. O sea, verdaderamente sería casi imposible que no exista. A este punto es tan evidente. Pero sí existe materia oscura y energía permito oscura. plantear dudas sobre el tema, porque a ver, en otros episodios de Historia de la Ciencia también ha surgido que se han postulado la existencia de entidades que después se han visto que no, qué sé yo, el éter, el flogisto, en fin, son entidades que también cumplían cierta función teórica, pero que tenían características que eran relativamente especulativas. Y yo me temo con el caso de la materia oscura, bueno, un tema que discuto con colegas físicos, pero es, por decirlo así, algo que se introduce para que funcione en la teoría, pero realmente no tenemos tanta evidencia. O sea, es así, Fight. pero... Suponiendo que vale la ley de la física y que, en fin, pero a lo mejor es que hay un problema más serio. Es así, pero hay muchas medidas concretas que te indican la presencia de materia oscura. Ahora, exactamente qué es, eso es un problema... Bueno, pasaba lo mismo con el flogisto, viejo.
No, pero el Y éter... con el éter. No, el éter es otra cosa, por favor. El éter se midió tranquilamente que la velocidad de la luz era independiente Por del eso te observador. Entonces, por favor, no, el éter... Pero era el no. medio de las ondas electromagnéticas. En este caso aquí es ¿por qué? Porque la medida de la gravedad No, pero funciona, está bien, pero supone que hay una materia que tenemos no podemos 100 ver. años Bueno, y más desde el éter, entonces hemos avanzado bastante. Se mide la distribución de las galaxias y te indica que están rotando alrededor de nada y con formas de nada, y entonces tiene que haber algo, llamémoslo materia oscura, llamémoslo popcorn, lo que quieras, pero algo hay. a menos que las leyes no sean como pensamos que son. No, bueno, ese es un... Yo repito, te digo, no o sea, se tú puede... estás postulando materia oscura Las para hacer leyes que las son leyes lo que funcionen. son porque hemos observado que es lo que son. O sea, es así de simple. No, bueno, en fin. No. Hay 4... ¿Cómo? Igual ¿Cómo? yo estoy con él después de ver ese documental del hoyo negro, ¿ah? Así que ilústrense vagamente como yo y van a llegar a la misma tranquilidad de que existe la materia oscura. Y yo encuentro que dramáticamente es importante para el universo tener algo que se llama materia oscura, como que nos resuelve el villano, digamos, como que algo nos puede tragar, podemos luchar contra algo, como Claro. ya que Dios está tan venido a menos últimamente. Oye, les quiero agradecer de verdad. Quiero contarles que esta iniciativa es una iniciativa conjunta entre la Comisión Desafíos del Futuro, la Fundación Encuentros del Futuro, tiene el apoyo de nuestro media partner, que es el Mostrador, que siempre permite que muchos de ustedes se enteren que estos encuentros ocurren. Nos gusta mucho hacer preguntas que no tienen soluciones, porque realmente eso que nos inspira y nos mueve y ha movido a la humanidad por tanto tiempo, que es la curiosidad de entender tal vez un poquito más de lo que no entendía, es algo que nos permite mantenernos vivos. Así que quiero darle un aplauso a todos ustedes. Me encantaría dedicarle el próximo Café del Futuro a los flojistones, que son flojos seguro, y el solitón, que por favor algún día que nos cuentes de qué se trata. Gracias a todos y nos encontramos en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias.